Pues nuevamente para todos, muy buenos días, que Dios los bendiga. Voy a compartir a continuación aquí la pantalla. Listo. Y antes de esto, la clasecita. Pero recordarles que esto tocó como muy diáfana la última vez. Recordarles que para este trimestre pues, la integración es sistemas, biología, química, DP, matemáticas sociales. 6 asignaturas. 6 asignaturas que dependen de 2 trabajos básicamente. Así que ustedes verán, o le meten la ficha a esto o estén preparándose desde ya para perder las 6. ¿Listo? Porque pues ahora son solo 2 productos y eso quiere decir que pues cada producto tiene mucho mayor peso en cuanto a nota. Adicional, recordarles que más que todo para la segunda entrega van a tener que comprar pues ciertos elementos para poder hacer la realización de la entrega. ¿Listo? Entonces para que se preparen desde ya psicológicamente y también para que preparen el bolsillo para que compren esto. ¿Listo? En su momento, cuando toque hacer la entrega, pues yo les diré dónde pueden comprar todos los elementos para que puedan realizarlo. Bueno, listo, ahora sí la clase que nos corresponde el día de hoy. Por favor, van a escribir clase 2 y 3. Hoy nos encontramos a 24 de agosto. Etapa inicio, fase vinculación. El propósito, que ustedes realicen realizar un acercamiento cognitivo al concepto de Arduino y que lo reconozcan a través de videos y consultas. Entonces vamos a reconocer Arduino. Ya logré solucionar, mientras tanto, mientras van copiando la clase y haciendo su meta, ya sé cómo solucionar el tema para que nos veamos de manera presencial. Ustedes los jueves a la primera hora tienen con educación física, ¿cierto? Jueves primera hora. Sí, señor. Tipo, Entonces le voy a pedir el favor al profe, ya para esta semana haremos eso, pero ya a partir de la otra la idea es que nos veamos nosotros en sistemas los jueves a la primera hora. Ya no nos veríamos el lunes cambiamos la del lunes por el jueves. Entonces el profe tendrá esa libre. Educación física no dice. Va a hablar con él a ver si me hace el favor. Porque fue como la única que vi. ay, Es pero por hay aquí un tengo los problema. horarios. ¿Cuál? Sí. Entonces nos tocaría educación física las 2 horas un mismo día. Esperen que es que aquí está. Miren. Ustedes son noveno. ¿Dónde está noveno? Aquí. Noveno B. Miren, tienen educación física este día, jueves. Y el profe, ahorita voy a mirar aquí el horario del profe. ¿Dónde está Andron? Mírelo aquí. Él tiene esta libre. Entonces él puede verse con ustedes ese día, noveno B, y darme esa hora que tiene con ustedes. Entonces, básicamente haríamos cambio de clase, porque es el único que preciso tiene la hora libre, al igual que yo. Mire, él tiene esta libre, que es la que yo tengo clase con ustedes. Y yo tengo esta libre, que es la que él tiene clase con ustedes. Entonces ahí, o sea, se cruza perfecto, es la única. Entonces el lunes sería eso, pues si él acepta, ¿no? Que yo creería que no hay ningún problema, pero yo le voy a comentar. ¿Listo? O si no, pues tocaría todo virtual. Va a Y tocar si, más bien hablar con el coordinador, porque es que también educación física tendríamos entonces el mismo día, una antes de descanso y la otra al final. no, yo Entonces conozco tocaría. cursos que la tienen igual. Entonces con eso sí no habría inconveniente. Aquí el inconveniente es que si ustedes no aceptan eso, que de pronto tienen sus rayas ahí con eso, pues tocaría mi materia totalmente virtual y hay cosas que sí o sí necesitan ser presenciales, sí o sí. Todo esto que vayamos a trabajar con elementos de robótica, sí o sí lo necesitamos ver presencial. ¿De qué otra forma ustedes lo van a poder hacer? ¿Mm? Ustedes medítenlo. Igual, no depende tampoco de ustedes.
pero pues le voy a preguntar igual al profe. Solo les cuento como para que sepan en dado caso de que se generaría ese cambio. ¿Listo? ¿Alguien ya tiene la meta de casualidad? Meta de alguien para avanzar rápido. Yo, profe, Sí, realizo un acercamiento cognitivo al concepto de Arduino y lo reconozco a través de videos. listo, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Una última persona para continuar. Esperemos que por ahí veo a Jimena moviendo el esfero. Santiago Díaz ni siquiera está en cámara. Luna Rey la apagó. Ah, no, ahí está en cámara. Pero supongo que no tiene ni ganas de leerla. ¿Sí? Mayra está tomándose el cafecito. Porfa, alguien más ahí rápido para continuar. Cualquiera. Alguien que se ponga la 10. Yo como estudiante realizo un acercamiento por medio de videos y consultas al concepto Arduino. Listo, muchísimas gracias. Entonces, antes de hablar de qué es Arduino, quisiera mostrarles este video. Creo que sí están viendo la pantalla, ¿sí? Ven todo. Sí. Este video donde vamos a ver o donde ustedes van a poder ver algunos proyectos, cosas hechas con Arduino. Arduino, en pocas palabras, es una placa que se puede programar con un chip. Y esta placa funciona algo muy similar como funcionan los computadores. Entonces hagan de cuenta, este es el computador, ¿cierto? Y el computador tiene un procesador, ¿cierto? Que es como el cerebro, es el chip es el que le da vida básicamente al computador. Y el que se encarga pues de, como su nombre lo indica, procesar toda la información. A este procesador, o a este, sí, al procesador como tal, se conectan una serie de dispositivos. Algunos dispositivos de entrada, ¿y cómo se llaman los otros? Dispositivos de entrada y de, eso es como de primaria, yo creo que deberían saberlo. ¿Que entra y de salida? Es obvio. ¿Y cuáles son los de entrada? A ver si están tan pilos. Menciónenme dos dispositivos de entrada para el computador. Terrible. No, Pues no, tengo unos en mente, pero no Profe, la sé. entrada USB, ¿no? no, no, no. Eso es un dispositivo de almacenamiento. La USB es un dispositivo de almacenamiento. El teclado porque transmite, ¿no? Mi hermano. Eso, el teclado es un dispositivo de entrada. El teclado. Otro, ¿El mouse? El mouse. mouse. Eso. ¿Y por qué son denominados dispositivos de entrada? Porque entra información, obviamente, ¿cierto? Con el mouse usted envía una orden al computador, le dice con el clic derecho haga tal cosa, con el clic izquierdo tal, cuando yo lo mueva haga esto, haga aquello. Sí, le estoy ingresando información al computador. Lo mismo pasa con el teclado, aquí enviamos información, en este caso alfanumérica, ¿m? O sea, letras y números básicamente. Ahora, dispositivos de salida, ¿como cuáles? La CPU, No, USB. Sí, puede no, ser la USB. no. monitor, Eso, el monitor. ¿Qué otro? Parlantes, por ejemplo, ¿cierto? O los mismos audífonos de ¿qué tal no pronto. tengan? Ah, O audífonos. ¿M? O los speakers para los que tienen portátil, que eso ya viene como integrado ahí en el portátil como tal. ¿Cierto? ¿Y por qué de salida? Pues porque sale información. En este caso, a través de unos parlantes sale información de qué tipo, pues de sonido, ¿verdad? Sale sonido desde el computador. A través del monitor, pues salen imágenes, ¿cierto? Imágenes, videos a través de la pantalla. Y así básicamente es como funciona también la placa de Arduino. La placa de Arduino es pequeñita, no supera el tamaño de la palma de mi mano. Es que no la tengo aquí, ya después la miraremos la otra semana de forma presencial.
Es una placa pequeña que se puede programar, al igual que como se puede programar un computador, ¿sí? Digamos que aquí el chip principal del computador es la CPU, ¿cierto? O Control Process Unity o unidad central de procesamiento. Entonces, en este caso, el Arduino es eso, es una placa pequeñita que ahorita se las mostraré, que se puede programar y que tiene diferentes dispositivos que se le pueden conectar. Pues en este caso no serán mouse, teclados, monitores ni nada por el estilo, sino, por ejemplo, motores, bombillos, LEDs, sensores, ¿cierto? Una serie de dispositivos que, al igual que en un computador, o ingresan información o sacan información. Por ejemplo, un motor. Un motor sería un dispositivo de entrada o de salida. ¿Mm? No sé. Sí, de salida, sale información porque ¿qué pasaría ahí con el chip? El chip genera una señal eléctrica, o sea, envía electricidad hacia afuera y el motor lo que hace es hacer girar su aspa, ¿sí? Entonces ahí vemos salida. Ya otra cosa si fuese con un sensor, por ejemplo con el de humedad, que es el que van a utilizar para la segunda entrega. El sensor de humedad lo que hace es determinar si la tierra está húmeda, si está muy seca, si está en término medio, si está muy mojada, ¿cierto? Y envía una señal hacia el chip o hacia el procesador del Arduino y él determina esa información o la codifica, ¿cierto? Entonces eso ya sería como tal un dispositivo de entrada. Pero bueno, yo me estaba aquí como adelantando porque eso también lo veremos ahorita en otro videito un poco más desglosado. Aquí quiero es mostrarles unos ejemplos de cosas súper geniales que se pueden realizar en Arduino. ¿Listo? Solo para que se den una idea de qué es y qué se puede hacer ahí. El video no tiene sonido, solamente es como para que observen y lo voy a estar por aquí adelantando y les voy a explicar pues más o menos qué es lo que hacen ahí. Pues aquí tenemos, esperen que a ver si el señor quita la mano. Listo, aquí. Este es el chip del Arduino, él no tiene como tal la placa, pero este es el chip que uno generalmente programa, ¿cierto? Este es el chip y a este chip le tiene conectada una serie aquí de elementos. Por ejemplo, aquí vemos un botón, aquí vemos una resistencia, por aquí vemos un LED, aquí tenemos los cables, vemos una protoboard, que es donde generalmente se hace todo el montaje, ¿cierto? Aquí por acá vemos otro LED con sus respectivas resistencias. Y todo esto con el fin de que cuando él oprima este botón, o sea, tanto cablerío y tanta cosa, solo para que cuando él oprima el botón, se apague o se encienda el LED que él defina. Él debe tener ahí como alguna secuencia de oprimido y de encendido, porque también por aquí tiene algunos otros elementos, solo que como pues no, solo muestran, no, tampoco es fácil de determinar aquí cuál es la función. Pero ahí podemos verlo. Esto es como de lo más así básico, por decirlo de alguna forma, de las tantas, muchas otras cosas que se pueden realizar en Arduino. Voy a adelantarlo por aquí y vamos al siguiente. Vamos a trabajar con eso, vamos a trabajar con la placa de Arduino, Luis Carlos. Esto es, por ejemplo, aquí vemos una máquina construida y ahí están, digamos, los dos lados de la balanza, ¿sí? Por un lado está como lo básico, ¿cierto? Algo que uno puede fabricar en casa, que era el primer proyecto que vimos, y esto ya es algo mucho más industrial. Entonces aquí vemos que tiene partes en aluminio y demás, pero pues el cerebro como tal de lo que está controlando esa máquina, aquí lo podemos ver, es una placa de Arduino. Bueno, es que ustedes todavía no la conocen físicamente, pero es una placa de Arduino. Entonces, con la placa él programa todos los motores, que son los que hacen mover aquí toda la máquina como tal, y esa máquina genera unos movimientos que finalmente pues, se van a ver reflejados aquí en el lápiz, que va a realizar pues obviamente un dibujo o va a escribir algo. Entonces vamos a ver aquí qué es lo que hace. Voy a adelantarlo un poquito. Pues miren aquí. ¿Mm? Y esto lo hizo una máquina que una persona programó, como pueden ver. Pero pues esto ya va a otro nivel porque requeriría pues mucho más dinero para poder fabricar algo así. Pero no es imposible, es completamente realizable. Aquí vemos un robot que se sostiene o mantiene el equilibrio del solo. Entonces vemos una serie de motores, aquí la alimentación con la pila,
vemos ahí cómo el señor lo trata de hacer mover y él solito mantiene el equilibrio a través de una serie de sensores. Entonces, si allá adentro, no sé, creo que no se alcanza a distinguir. Sí, aquí. Por aquí tenemos la placa de Arduino. Entonces ahí está la placa de Arduino y pues todas las conexiones concernientes o correspondientes. Entonces este robot lo que hace es eso. Él solito trata de mantener su equilibrio cuando siente que hay alguna alteración de pronto en su ubicación inicial. Aquí vamos a ver qué es lo que hacen. Eso, algo así, Luis Carlos. Aquí, por ejemplo, esto ya lo venden hecho. No es como que él lo fabricara. Lo chévere de Arduino es que tiene una cantidad de sensores y cosas que uno le puede programar, o sea, es tremendo. Y aquí es básicamente un LCD. Entonces, esto es una pantalla LCD que el señor programó para que pues muestre la hora. Él la programó para que muestre la hora, muestra aquí el relojito de manera digital, ¿cierto? Y de manera análoga también. Entonces, aquí lo tenemos digital y aquí lo tenemos análogo. También muestra la fecha, el día. Y aquí creo que también esto es como 2 grados, no sé. No sé si esto de pronto sea que también lo haya programado para que muestre la temperatura. Podría también ser posible. Entonces son un montón de sensores que se pueden trabajar a través de Arduino. Entonces por aquí, miren el género ahí, incluso le hizo una manilla. Ahora aquí en el siguiente. Este es genial, pero pues este también requiere de dinero. Como podemos ver ahí en la parte superior está la tarjeta de Arduino, es esta azulita de aquí. Y pues todas las conexiones a los diferentes motores que son finalmente los que hacen mover las patas, en este caso de esta especie de araña. ¿Mm? Pues vamos por aquí a avanzar. Aquí también con Arduino. Bueno, hay también varias versiones de Arduino. Creo que por ahí tengo un videito ahorita para mostrarles. eh, que, eh, que les muestra, o si no, aquí les adelanto algo. Hay varias versiones de Arduino. Entonces nosotros trabajaremos con el Arduino 1, que es como el más básico. En este caso trabajan con uno que se llama Arduino Nano y es una placa súper pequeña, hagan de cuenta el tamaño de una USB. Entonces aquí lo que hicieron fue crear un dron, perdón. Generaron el dron, entonces utilizaron la placa más pequeñita para que no genere peso y el dron pueda pues elevarse. Eso fue básicamente aquí lo que hicieron. Tampoco es algo muy complejo de hacer. Obviamente requiere que tenga algún tipo de dispositivo Bluetooth conectado, que también es posible y lo estarán manejando de pronto desde algún control remoto o incluso desde el celular. Entonces ahí podemos verlo. Vamos a adelantarnos por aquí. Miren, una mano robótica o un brazo robótico más bien, que se maneja a través del sensor que el señor tiene en la mano. Y ahí acá podemos ver la placa de Arduino con la que controla todo. Bueno, este es genial. Es una máquina que resuelve los cubos Rubik. También adelantémonos, por aquí vemos una impresora 3D hecha también con Arduino. Y por último, está este otro dispositivo que mantiene el equilibrio y no deja caer esa pelotica o esa esfera. Esto y muchísimo más, compañeros, es lo que se puede realizar en Arduino. Son una serie de, es como les indiqué ahorita, es como básicamente un microprocesador que uno tiene ahí en la palma de su mano y que puede programar con diferentes elementos, bien sea que saquen información, o sea, dispositivos de salida o que ingresen información como tal a la placa, que serían dispositivos de entrada.
Ahora quisiera compartirles aquí este videito. Un segundito por aquí que cargue. Ya se los comparto. Ahí por lo que han visto, chévere, puede llegarles a interesar, a gustar. O Esa vaina tan chiquita me parece que va a ser re difícil además de programar. no, yo les entrego todo, lo único que en su momento van a tener ustedes que hacer es hacer los montajes virtuales, porque primero vamos a trabajar con un software que se llama Fritzing, que en su momento también lo veremos. Entonces, ahí haremos todo el montaje virtual, o sea, identificaremos que las piezas estén bien conectadas de manera virtual. Luego, como tal, ahí sí nos iremos al Arduino, ya a hacerlo de manera física, ¿sí? Y el montaje, la programación como tal, que pues se van a dar cuenta que es sencillito. Bueno, aquí les voy a compartir este videito y con base a este video vamos a diligenciar lo que dice aquí. Aquí, como pueden ver, tengo la placa de Arduino en una imagen, está en la unidad, entonces creo que todos tienen ya su unidad didáctica. Y cada una de las partes del Arduino están marcadas. La idea es que con el video nosotros logremos identificar las partes y aquí coloquemos los nombres. Si ven que en la siguiente página de su unidad didáctica hay algo que dice parte, número y tiene el número hasta el número 12. Aquí podemos ver que es la misma cantidad de números que están aquí identificados en la placa. Entonces, por ejemplo, en el video van a decirnos que aquí este es el puerto USB, ¿cierto? Entonces aquí en el 2, que porque está identificado con el número 2, aquí ustedes escribirían puerto USB, aquí en el 2. Y el funcionamiento como tal que tiene dentro de la placa. ¿Listos? Entonces eso lo vamos a hacer con el video y si algo pues queda por ahí en el tintero, lo completarán con lo que yo les indique. Entonces un segundito les comparto por aquí el sonido. Listo. ¿Qué tal, chicos? Comenzamos la serie de estos videos de introducción al Arduino conociendo nuestra tarjeta Arduino Uno, sus partes y las funciones de estas partes. Esta es nuestra tarjeta 1. Vale recalcar que en algunas tarjetas varían un poquito la forma de los componentes en sus posiciones, pero todas son exactamente iguales. Lo que voy a decir a continuación, en todas se cumplen. Comenzaremos con la parte de alimentación, ¿sí? Con lo que es primordial, sin eso no funciona la tarjeta. El plug de alimentación admite desde 7 hasta 12 voltios en continua. Yo recomiendo que si van a usar este puerto, utilicen un adaptador a partir de 1 amperio. Luego está conectado el regulador de voltaje, esta salida del plug hacia el regulador de voltaje. Este se encargará de convertir estos 7-12 voltios a 5 voltios. 5 voltios con los que trabaja nuestra tarjeta 1. Ahora el conector USB del estándar B. ¿Qué quiere decir el estándar B? Es el tipo de conector que utilizan las impresoras. Sí, esas cuadraditas, y sí, esa es la que utiliza nuestra tarjeta 1. Con ella podemos conectarnos a nuestra laptop, computadora y programarla con el software. Luego, para poder comunicar nuestro Arduino 1, es decir, lo voy a simplificar, nuestro ACMEGA con la computadora, es a través de este ACMEGA 16U2, que es el driver USB de control. ¿Qué quiere decir esto? Que es el moderador, es el comunicador entre el ACMEGA y el software o la computadora. Sí, a través de esto llegarán tipo de datos, los datos se convertirán y los podrá interpretar el microcontrolador. Entonces, como lo vuelvo a repetir, nuestro microcontrolador que utiliza el Arduino 1 es el ACMEGA 328P-PU. Ahí esta tarjeta funciona con un cristal de 16 MHz. Este cristal es lo que da el ciclo reloj. El ciclo reloj es como las respiraciones para nosotros. Entonces esto desde acá es lo que le da los latidos al ACMEGA para que pueda funcionar correctamente. Ahora, el botón de reinicio. He escuchado muchísimas veces que este botón de reinicio dicen, ¿qué hace? Apaga la alimentación, me corta la energía, ya no puedo hacer nada cuando presiono este botón. ¿Qué es lo que hace realmente? Voy a revelarles el secreto, a descifrar el enigma.
lo que sucede al apretar ese botón es que se detiene el programa que está corriendo en nuestro Arduino 1. Pero en realidad, sí está en nuestro Arduino 1, pero se encuentra en el Atmega 328PU. ¿De qué forma? Este botón, estas patillas que están acá, está conectadas a esta patilla número 1, que se le conoce como Clear o Master Clear en los microcontroladores. Entonces, para esa patilla número 1, se conecta a 5 voltios normalmente para que pueda funcionar, para que pueda correr nuestro programa todo el tiempo. Pero cuando nosotros presionamos este botón, lo que hace este 1 lógico o 5 voltios es llevarlo a 0 voltios, o sea, al 0 lógico. Y eso es lo que detiene. Así como cuando estamos escuchando nuestra música y ponemos detener y se pone desde el principio nuestra música, exactamente lo mismo hace ese botón de reset. Espero haber descifrado su enigma. Si ese era su enigma, por favor pónganle me gusta o coméntenle en el video. A ver, consigamos, ya hay otra forma de hacer el reinicio con el pin de reinicio que está acá, para la redundancia. Es por acá está puesto este pin de reinicio. Si nosotros tal vez no tenemos acceso o no queremos siempre estar en contacto con nuestra tarjeta y queremos hacer con cables un botón por otro lado y queremos hacer un reset, entonces esto nos permite hacer eso. Lo cableamos a nuestro portboard hacia un lugar con un botón aéreo y podemos hacer lo mismo que hace el botón de reinicio en la tarjeta. La tarjeta Arduino 1 también nos da una salida de 3.3 voltios en DC y una salida de 5 voltios en DC. Estas dos patillas son el pin 0 voltios o tierra, también conocido, o ya comúnmente conocido como la parte negativa de la fuente, aunque está mal dicho. Ya es la contraparte del positivo del 5 voltios, es la tierra, es lo que cierra el círculo de alimentación. ¿Ya está bien, chicos? Vamos, continuemos, ¿ya? Me olvidaba, en la parte de arriba de aquí también hay un GND o tierra o pin 0 que hace la misma función de estos pines de aquí. ¿Por qué lo habrán puesto? Tal vez para que alcancen más los pines, para no cruzar el cable a través de la tarjeta. Por alguna razón lo habrán puesto. Continuemos. Este pin de acá que dice B-IN es un voltaje de entrada para comparador. Chicos, no se confundan. No es un voltaje de alimentación a la tarjeta, no. Es un voltaje de entrada de comparador. ¿Qué es un comparador? Un comparador, lo que se utiliza analógicamente, es una entrada analógica de nuestro microcontrolador Atmega 328P. Muy pronto revisen cuando vean este video. Abajo en la descripción dejaré un video usando este pin de acá para que vean cómo funciona exactamente. Continuamos. Los pines analógicos son muy importantes, chicos. De la 0 a la 5 van estos pines. Pueden ser usados como salida o como entrada. Estos pines sirven para tener de 0 a 5 voltios y sus intervalos. Es decir, podemos tener 1 voltio, 2, 3, 4 voltios como lectura o como salida hacia otros periféricos. Cabe recalcar algo que no está puesto en la tarjeta y que todos en algún momento debemos saber cuando usemos comunicación I2C. I cuadrado C, I2C. Es una comunicación tipo digital. Entonces el A4 es el SDA, que es el de data, y el A5 el SCL, que es el de clock. De esta forma ya pronto también habrá un video aquí en la descripción utilizando este tipo de comunicación. No nos adelantemos más. A ver, ahora el LED es el pin 13. ¿Por qué pongo LED pin 13? Porque este LED que está aquí en la tarjeta está conectado a este pin 13. Sí, ya está incluido el LED, ya tiene su resistencia, sí. Entonces cada vez que nosotros hacemos uno lógico acá, o sea, que se va a encender este LED que está incluido ya. No hay que hacer ningún tipo de montaje. Si quiere podemos hacer este pin por otra cosa también, no va a haber ningún problema. Y en la parte acá superior de aquí de nuestra imagen, aunque es la parte derecha o izquierda, como quieran ver su tarjeta, es los pines digitales. 13 pines digitales. A ver, dos datos que le quiero dar. Listo, vamos a dejarlo hasta ahí, ya no nos interesa nada más. Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí vemos marcadas las partes. Necesitaríamos completar esta tabla de acá con los nombres de cada una de las partes y cuál es el funcionamiento de cada una. Entonces les voy a ir ayudando. La parte 1, no sé si alguien le alcanzó a tomar el nombre o sabe cuál es esta partecita número 1. Plug de alimentación
Listo, De 7 a 12, B, D, C. listo. Entonces, de 7 a 12, ¿qué? VDC. VDC. Listo. ¿Esto qué quiere decir? Listo, porque necesitamos también aprender como un poquito de la terminología. V es voltaje. ¿Listo? Voltaje. Y DC de corriente directa. Entonces quiere decir que va a entrar corriente directa de 7 a 12 voltios, dependiendo pues de la fuente de alimentación que tengamos, sea una pila, sea un cargador, sea el tipo que sea. Por ejemplo, en los celulares, ahí donde ustedes conectan el cargador, en el celular, el puerto del cargador, ese sería el plug de alimentación del celular. Asimismo, la tarjeta Arduino también tiene este plug de alimentación, ¿listo? Entonces, aquí lo escribo, plug de alimentación, ¿listo? Bueno, y ahí el resto, alimentación. Ahora, la partecita número 2. Uy, ¿qué pasó aquí? Me subí mucho. Ya. Listo. La pieza o la parte número 2. Corrector USB estándar B. Listo. El conector USB estándar B porque pues sabemos, todos ya conocemos que hay diferentes tipos de USB. USB-C, USB 2.0, USB 3.0 y en este caso la versión B que se utiliza también incluso para algunas impresoras. Para quien tenga de pronto alguna impresora en la casa y vea cuál es el puerto detrás de la impresora, este mismo puerto es el que tiene la placa de Arduino, ¿listo? ¿Qué nos permite hacer? Nos permite hacer dos cosas, de paso aquí hablando pues de las funciones también para que lo puedan ir escribiendo. La primera es la comunicación directa con el computador. Entonces, por lo general, cuando uno lo va a programar, es a través del conector USB. Por lo general, no, siempre. Es a través del conector USB que uno lo hace. Entonces, aquí es por donde básicamente se sube la programación. Entonces, se conecta al computador para subir la programación o para cargar la programación. Y adicional, a través de este puerto, la placa también recibe alimentación. Entonces, no necesariamente es como que siempre tenga que estar conectada tanto del 1 como del 2, sino que mientras la estemos programando, aquí desde el puerto número 2 y conectada, mientras esté conectada al computador, ella también va a tener energía. Entonces vamos a ir también teniendo la posibilidad de hacer pruebas con ella. Bueno, entonces tiene esas dos funciones, recibir energía o alimentación y adicional pues cargar como tal la programación a la placa, o sea, la conexión directamente al computador. El pin número 3. Botón de reinicio. Listo, el botón de reinicio que como indicaban en el video sirve para resetear de alguna forma nuestra placa de Arduino. Eso quiere decir que pues como uno a través del puerto número 2 le ingresa una programación, esa programación va a quedar arraigada ahí. Importante, la placa de Arduino solamente va a tener una programación a la vez. ¿Listo? O sea, se puede ejecutar un programa a la vez. Y es por eso que es necesario ese pin de reset, porque tenemos que, digamos, que resetearle, borrarle de alguna forma o indicarle a la placa que ya no queremos esa programación que tenía dentro, sino que le vamos a ingresar otra. Igual también cuando ingresamos una nueva programación, la anterior también se borra, entonces están esas dos formas. Aquí a través del pin 4, ¿alguien recuerda cuál es? Que ahí lo señalaron. Ahí, aunque queda menos de un minuto, entonces nos volvemos a conectar y ahí continuamos. Nos quedamos en el número 4.